Bueno, hola chicos. Aquí hay mixtura. Como les decía Juli, mi nombre es Adriana Gómez, soy diseñadora de modas y textil. Llevo un rato súper largo en este mundo de la moda. Si les digo cuánto calculan mi edad, entonces más bien lo dejamos así, pero podría ser la mamá de varios de ustedes. Mi experiencia laboral ha sido pues llena de muchas cosas. Trabajé en la empresa privada durante muchos años y hace 11 años me dediqué a la asesoría y consultoría de empresas del mundo de la moda. Desde la primera parte de la industria o de la cadena que es el textil, que es una de las cosas que más me apasiona, hasta el diseño de vestuario, pasando por ropa interior, vestidos de baño, marroquinería, joyería, calzado, en fin, es un mundo demasiado amplio donde con seguridad que cuando ustedes salgan van a tener muchísimas posibilidades para trabajar. Conocí a Juli porque Juli en una de sus prácticas, y yo hago informes de moda y de tendencias, Juli me ayudaba mucho con la parte de diseños, los planos técnicos y los roperos para los informes de moda que hacíamos en esa época para Inex Moda. Entonces ahí conocí a Juli, no nos hemos perdido el rastro y desde hace más o menos 20 días me invitó para que con ustedes compartiera la información de moda y de tendencias del mundo del denim y del jeanswear, que es una de mis experticias, es como de mis experiencias más grandes. Durante mi época de trabajo como diseñadora siempre diseñé jeans y hoy me considero pues una de las más apasionadas del mundo del denim y asesoro varias empresas y marcas, desde empresas de textiles hasta marcas de blue jeanería, como no sé si la conocen, como una marca que yo amo que se llama Trucos Jeans. Es un cliente mío hace más o menos 6 o 7 años, entonces ha sido un proceso muy bonito. Y hoy les voy a compartir un poco sobre las tendencias del denim para esta temporada actual, pero más que entregarles una información de moda, no sé Juli si estás de acuerdo, es como también contarles un poco cómo se hacen estos procesos de investigación y cómo es el A, B y C, porque es una de las dolencias más grandes hoy que tienen las empresas, es la carencia de tiempo o la carencia de expertos en el momento en hacer investigación de tendencias, que es una de las primeras partes que uno tiene que hacer antes de crear alguna colección o de inventarse algún producto. Entonces, este tema de las tendencias, ¿de dónde nace? Nace de una serie de investigaciones que hacemos internacionales, viajamos a ferias especializadas de denim en el mundo. En Europa hay 2 ferias muy importantes, una en Ámsterdam y otra en París, a las cuales pues por fortuna voy una vez al año a cada una de ellas. También hacemos una investigación a las pasarelas de los grandes diseñadores de cada temporada. Acaba de pasar la de otoño-invierno 2018 y 2019, las semanas de la moda de París, Nueva York, Milán, etc. Y también una investigación importante que hacemos al consumidor final, que es básicamente como el nutriente más grande que tiene cualquier diseñador, a quien le vamos a trabajar. Entonces, siempre el proceso empieza por un tema de color. Las tendencias de color son muy importantes. Lo primero cuando a uno le preguntan sobre moda es cuáles son los colores que se están usando, cuál es el color más importante de la temporada, cómo puedo mezclar los colores. Entonces es como uno de los ingredientes o herramientas iniciales cuando vamos a montar una colección de moda. Empezar a hablar del color. Para esta temporada, cuando hablamos de primavera-verano, es todo lo que está pasando a partir de ya. La primavera en el mundo arranca en 21 de marzo, o sea, la semana entrante, y termina en agosto de este mismo año. Entonces es una temporada de 6 meses donde las marcas desde hace un año ya sabían que esto iba a pasar. Entonces yo les quiero contar es que vamos a empezar a encontrar o empezar a ver en las vitrinas a partir de la próxima semana. Y cuando hablamos de vitrinas del mundo, tenemos que hablar del mundo porque hoy nuestra moda ya no está tan local, sino que está mucho más globalizada por todo lo que hemos visto, las marcas internacionales que llegan, porque el mundo del Instagram, el Pinterest, el internet, la velocidad de la información es a una velocidad impresionante. Entonces, tenemos unos colores. Cuando yo hablo de color, soy muy juiciosa o un poco más mística en que no hay un solo color el que esté de moda. Como no sé si ustedes saben qué es el Pantone, ¿saben?
y que cada año dicta un color y cada que habla de ese color es el color que menos se vende, es como si fuera una reacción contraria a lo que el consumidor quiere. Entonces uno no puede hablar de un solo color en realidad, sino que hay una paleta de color, una armonía de color, un ambiente de color. Pero para el denim, entonces es irregularidad en la fibra para dar esa sensación de rústico, de tejidos que dan esa sensación como de hecho a mano. Son obviamente tejidos muy livianos, máximo de 12 onzas, para dar también algún cuerpo para los pantalones un poco más formales. Hay mezcla de algodón de lino, algodón más lino, también hay lino 100% y hay lino mezclado con viscosa, teñido con esa tintura de denim que da efectos y procesos de lavandería. El white denim o el denim blanco es una tela que exactamente tiene el mismo proceso de un índigo, solo que no pasa por la tintorería del añil o del azul. Entonces lo vamos a ver o teñido de blanco o BPT o base para teñir. En algunos casos también lo encontraremos como el natural denim, que es el algodón sin llevar un proceso de limpieza, entonces lo vemos como todavía con la semilla. Todo este tema de efectos blancos va a ser muy importante con procesos de lavandería para dar tonalidades desérticas. Los tejidos rústicos, todos los tejidos que vemos en el mundo formal, la espina de pescado, el príncipe de Gales, los canvas, las microestructuras se trasladan a los tejidos en el denim. Entonces vamos a encontrar mucho este tipo de efectos rústicos como tendencia de moda. ¿Qué pasa con el mercado local o el mercado en Colombia? Posiblemente no lo vamos a ver de manera masiva, porque el mercado masivo lleva a usar cosas más simples. Esto no se puede masificar, ¿por qué? Porque los costos en tejeduría son muy altos, entonces lo encontraremos simulado por ahí, no sé si ustedes se han dado cuenta que están de moda los cuadros, los gallinetos, como ese tema del mundo masculino de los años 40, de los años 50, pero ya no lo usan casi los hombres, sino que ya se traslada al mundo femenino. Más o menos eso está tratando de hacer el denim, pero a una escala un poco más elevada, a un mercado más exclusivo. Todos estos tejidos con efectos, los ring o los efectos de rústicos muy marcados, que tiene que ver mucho con la historia, o sea, cuando iniciamos, cuando empezamos, el hombre empezó a usar el índigo no como ropa de trabajo, sino como ropa normal en los años 50, estos eran los tejidos que salían de las tejedurías, eran telares totalmente manuales, donde el tema de calidad, el poder construir fibras o hilos muy parejos era imposible porque era un trabajo muy manual, pues al tejer daban estos efectos. Entonces la tecnología hoy ha querido volver a estas apariencias que de manera tecnológica, que es un poco extraño el tema, salen costosísimos. Entonces por eso es un mercado un poco más difícil de ver. Las rayas las vemos en el mercado formal y las vemos en el mercado casual. Las encontraremos también en denim, las encontraremos o preteñidas tipo raya colchón, que fueron en los años 80 lo más fashion que existía, o las encontraremos estampadas con pigmentos que al lavar darán como esos efectos también de acabados y de desgastados. Y las veremos aplicadas en el mundo masculino, en el mundo femenino, un poco más casual o un poco más informal y jeanswear. El color denim es una base textil que también por historia fue muy fuerte en la década de los 90. Este color denim es lo mismo del denim, pero en vez de tener hilos azules, se pretiñen o se tiñen con hilos de colores. Entonces lo vemos en verde, en morado, lo vamos a ver en gris, pero no es teñido en prenda, sino que antes de tejer, los hilos en vez de ser teñidos de azul, son teñidos en colores. Y al dar proceso de lavandería, da esa sensación que da el mismo denim, pero en vez de ser azul, es en colores que los utilizará la marca dependiendo de su mercado. ¿Cuáles serán esos colores importantes? Los que acabamos de ver en la paleta de color, en morados, en rojos, el black denim entonces se va a ver negro. Entonces es como darle una nueva variedad y ampliar mucho más el portafolio de producto del denim y hacer que el denim sea más divertido, que el denim tenga muchas más opciones de uso. El denim BPT significa base para teñir, también en otras partes les dicen APT, que es apto para teñir. Viene listo para darle color, como hablábamos ahorita el white denim, o que viene
listo para teñir. Aquí lo vemos listo para teñir en colores. ¿Cuáles? Los de la carta de color. Esto en temas de empresa y para montar colecciones es demasiado fácil o facilita la producción y la venta porque las marcas van sacando un mostrario en colores, tienen la producción lista para dar color y la marca a medida que va viendo cómo se van comportando las ventas va sacando los colores. Esto viene muy fuerte, es muy importante para que sepan y lo tengan en cuenta y verán seguramente en la lavandería lotes listos para hacer eso. El black denim viene con esa tendencia rockera, entonces veremos ese black denim que viene no viene de tintorería sino de tejeduría, que son los hilos negros que se tiñen y la trama será blanca o le pondrán también trama de color, para que cuando destape el índigo encontremos esa dualidad de tonos. Y los tejidos ultralivianos. Tejidos ultralivianos en el índigo hablamos de onzas, no hablamos de gramos. Entonces aquí son los índigos livianos, son de 4 onzas, 5 onzas, 6 onzas y van subiendo dependiendo del espesor y el calibre del hilo y de la construcción de la tela. Entonces estos hilos, estas telas las veremos o con lino o con tencel o con algunas mezclas de poliéster. La camisería o las telas especiales para camisería también serán un ítem indiscutible y contundente. Entonces yo no sé si ustedes ya han visto que en el tema masculino hay una gran variedad de camisas en denim, en el tema femenino también encontramos la camisa típica vaquera, pero de la misma manera encontramos las camisas mucho más fashion, con más acabados, con más siluetas, como para generar un poco más de contenido también en las marcas. Y el knit denim, que es tejido de punto en índigo, que también viene muy fuerte desde hace más o menos 3 años con los famosos jogger y hoy se ratifica en su importancia con el tema deportivo o con esa influencia de los gimnasios en la calle. Bueno, vamos a ver entonces, ya vimos color, ya vimos los textiles, vamos a ver ese color y esos textiles cómo se aplican en las siluetas. Lo primero que entonces después de tener todo esto hay que hacer es conceptualizar. Conceptualizar es fundamental para poder desarrollar colecciones. Un concepto es tener en qué nos vamos a inspirar, cuáles son esas siluetas contundentes, cuáles son esos colores que debo aplicar, cuál es la metodología para desarrollar una colección en prendas superiores e inferiores. Entonces aquí vamos a ver 4 conceptos muy importantes, que es el Ranger Travel, que ahora lo miraremos, es una fusión entre lo militar y lo explorador, el Gym and Denim, los 70s Fever y el Denim Block. Entonces arrancamos con el primer concepto, que es el Ranger Travel y es la influencia militar. Es una influencia militar que se fusiona con todo el tema de exploración y de safari. Siempre cuando se hablan de tendencias de moda, nunca podemos dejar afuera la sensibilidad y el estilo de los consumidores. Hoy los consumidores de este universo jeanswear están en permanente cambio, en permanente movimiento, explorando nuevos mundos, explorando nuevos países y están de aquí para allá. Entonces, en el jeanswear lo que les estamos dando, pues las marcas, les están dando prendas utilitarias, fáciles de usar, fáciles de cuidar y fáciles de combinar. Pero al mismo tiempo se fusiona con un tema étnico. Claro, al yo explorar me lleno de cultura y al llenarme de cultura quiero trasladar toda esa cultura en forma de estampación, en forma de siluetas, en fin. Entonces tenemos, todo este tema se hace con denim BPT para poder teñir diferentes estructuras, tejidos canvas, los tejidos con mucha textura y empezamos a ver prendas sobredimensionadas, bolsillos, multibolsillos, prendas que nos sirvan para estar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y para poder explorar el mundo. El tema militar, la influencia de Napoleón, los herrajes, las charreteras, vienen de herencia de la temporada pasada, pero se vuelven mucho más contundentes en esta primavera-verano. Vamos a ver muchas parcas, abrigos livianos, las chaquetas empiezan a cambiar también sus estilos, vamos a ver nuevamente los camuflados y los camuflados cómo van evolucionando con el tiempo. Ya no veremos camuflados típicos de los militares, sino que veremos cómo la naturaleza misma nos va entregando toda esa información para hacer nuevos camuflados.
los bolsillos, los herrajes, cómo los vamos a estampar y les vamos a hacer proceso de lavandería. No necesariamente tienen que ser en verdes, también los vamos a ver en azules, en rosas pastel. Un tema que no es nuevo, pero que continúa de la temporada pasada. Los bordados, que en otros casos antes eran bordados mucho más agresivos, aquí vemos bordados en flores, un poco más románticos. Por lo general el dorado es el tono con el que bordaremos y haremos los accesorios y los complementos para esta historia. En masculino, el tema de las camisas y las chaquetas multibolsillos, encontraremos todo este tema de los denim BPT que se tiñen con pigmento, que se les hace proceso de lavandería, las estrellas, los escudos, cosas que, como les decía, no son tan nuevas, pero que continúan y van evolucionando. Los denims estampados en láser, yo no sé si la lavandería para la que van tiene láser, ojalá, y si no, buscamos una para que vean cómo es el proceso de acabados en láser, donde son ecoamigables con el medio ambiente, donde no hay contaminación ni hay procesos químicos interviniendo. Bueno, la segunda historia se llama el Gym and Denim. Es esa onda del tema deportivo y cómo todo el gimnasio, el cuidarse, el ser un poco más libre, buscar el confort y la comodidad se traslada no solamente al denim, sino que lo vemos en el resto de las prendas y del mercado. Entonces, el gimnasio y los deportes extremos empiezan a contaminar el mercado, y más aún estamos en año de mundial de fútbol. Entonces todo este tema de las banderas, los reflectivos, los colores, los contrastes dan una influencia muy grande en la moda. Aquí vemos las pasarelas que nos mostraban los grandes diseñadores. Entonces vemos las chompas, las chaquetas, los buzos, que pasan de ser tan colegiales o como tan de universidad a convertirse en prendas mucho más exteriorizadas para otras diferentes ocasiones de uso. Encontramos los pantalones de siluetas amplias, las jaretas, los nudos en la cintura, bombachos y resortes en las botas. Seguimos viendo las cintas reflectivas en los laterales, los sesgos en contraste y mucha pantalonería en color. Aquí vemos algunos ejemplos que ustedes ya me imagino que los están viendo en el mercado desde Navidad, que es como un abrebocas, y como los veremos y los veremos, casi que se van a volver unos leggings, como las prendas imprescindibles que no pueden faltar en el closet, no solamente del mundo femenino, sino en el tema masculino también. Las botas de los pantalones aquí empiezan a sufrir variaciones, y la aplicación también de todos estos sesgos y algunos contrastes tendrán también una evolución inclusive en el mercado más formal. Las chaquetas tipo biker o de motociclista, las chaquetas o los uniformes de la Fórmula 1, que de ahí vienen entonces los enterizos, los overoles, la ropa de trabajo, todo este tema de los mecánicos y los talleres también tienen una gran influencia dentro de esto. Aquí vemos entonces las rayas, cómo se aplican también en este concepto, los buzos y el knit denim o el tejido de punto en índigo, cómo nos sirve para toda esta búsqueda del confort. Los índigos oscuros son más sofisticados, dan un aire un poco más elegante y se aplican entonces en este concepto. Aquí vemos este pantalón del centro, cómo esos laterales de influencia deportiva se fusionan con ese tema medio romántico, y empieza la marca a hablar un lenguaje diferente y dar unas nuevas opciones y propuestas. Aquí encontramos los pantalones muy amplios. Vamos, es la era o la temporada de los oversize o de las prendas sobredimensionadas, prendas más anchas. Venimos de un mercado súper pegado, súper ajustado, donde el cuerpo de la mujer se exhibe y se expone de una manera mucho más contundente. Aquí vamos viendo cómo la sobredimensión, cómo las asimetrías, cómo la búsqueda del confort y de la comodidad van a ser una premisa, no solamente en las grandes marcas, sino en las marcas en general. Después de que los hombres empezaron a probar un jean con licra, no se quieren devolver, o con telas spandex. Un pantalón rígido ya no es tan cómodo como un pantalón que tiene esa elasticidad. Creo que ninguna de nosotras hoy nos pondríamos un índigo que no estirara. Ninguna. ¿Por qué? Porque el confort del spandex
no es para forrar nuestro cuerpo, sino para dar libertad de movimiento, para sentarnos, para no apretarnos, para estar mucho más tranquilas. Y eso está buscando hoy la moda, no solo en este concepto, sino en el resto. Bueno, los 70s, esa década que con seguridad a ustedes no les tocó, pero que a las mamás de ustedes sí, a mí tampoco me tocó. Pues sí, pero estaba chiquita, entonces no me acuerdo. Esta es una década que, si hablamos de historia, es una década muy feliz. Salimos de los años 60, donde hay una revolución femenina muy tesa, de muchas angustias para las mujeres. Era la guerra de Vietnam, que también pues no afectó al mundo en general, pero sí a la sociedad. Entonces los 70 se vuelven como una década de mucha felicidad. Estéticamente para unos horrible, para otros muy linda, como para otros los 80 fue un desastre. Los 70 hablan ya de esa verdadera libertad, o sea, ya la mujer pasó ese momento de angustia de la liberación femenina, el derecho al voto, la anticonceptiva, el usar minifalda sin que te vieran mal, o sea, todo eso en los 70 se reafirma, ¿ok? Y el denim acá se convierte no en una prenda revolucionaria de los hippies de los años 60, sino en una prenda que se vuelve objeto del deseo. Entonces, en los 60 en Colombia no habían blue jeans. Los blue jeans llegan a Colombia en los años 70 realmente. O si existían, existían solamente para los obreros y ropa de trabajo. Pero hablando de estética, solamente hasta los 70 no llegaron los jeans. Entonces, esto tiene una contundencia muy importante dentro de la moda. Aquí nos habla, en los 70 la psicodelia fue muy grande, el uso del LSD como droga sintética fue la primera que llegó, y por eso todo este tema psicodélico se traspasa a la estampación y a todo lo que pasaba en la época, inclusive en la decoración, que eran las alucinaciones que los jóvenes veían cuando consumían esa droga. Entonces, todos estos pintores y artistas de la época trasladan todas las alucinaciones a estas grafías de la psicodelia, por eso se llama así. Y con esta psicodelia, entonces entra todo este mundo de libertad, las botas acampanadas, los pantalones se descaderan, no vayan a creer que los descaderados nos tocó a nosotros y ya, sino que eso le tocó a las mamás de todas nosotras, los pantalones más descaderados, las siluetas fluidas, el ser sexys era permitido en la calle, ya no era un tema de rebeldía, sino que ya se podía. Entonces encontramos todo esto. ¿Qué pasa? Que a nosotros no nos llega la moda literal como estaba en los 70. Hay una edición que hacen los diseñadores y las marcas. La editan porque los seres humanos de los años 70 no somos los mismos de ahora, ni pensamos igual, y el tema generacional ya no es de 10 años, el tema generacional es de un año. Si ustedes se comparan con sus hermanos menores, hace un año ustedes eran muy distintos a lo que son sus hermanos hoy un año más tarde. Entonces, esto tiene pues todo este tema de renovación. Entonces, si ustedes van a ver una revista Vogue de los años 70, encontrarán estéticas muy similares, pero esto tiene un tema un poco más renovado y sofisticado. Entonces, las prendas siguen siendo amplias, el mundo formal masculino y femenino tiene una alta influencia en el jeanswear. Entonces encontramos los sastres, las chaquetas tipo sastre, los pantalones masculinos que se trasladan al denim, el brillo, la lentejuela, la iridiscencia, todos los bordados son todos herencias que nos deja esa maravillosa época de los años 70 y que hoy renovado pues nos da unas nuevas estéticas y unas nuevas ópticas. Cabe recordar aquí entonces que la chaqueta tipo Levi's o la chaqueta tipo vaquera viene de los años 50, se renueva en los 60, pero realmente como moda se usa en los 70 y es una de las prendas que no ha muerto ni va a morir, es una inmortal de la moda, así como los jeans clásicos sin bolsillo. ¿Qué pasa? Que cada década lo va renovando y lo va viendo distinto. En masculino, los hombres en la década de los 70, si ustedes ven las fotos de sus papás, podrán ver cómo se vestían. Claro que sus papás en los 70 eran chiquitos, por ahí, 8 años, 9 años, pero si ven a sus tíos, posiblemente a sus abuelos, los hombres antes eran mucho más decorados, se forraban, se ponían los pantalones descaderados de bota campana, inclusive los hombres se atrevían a usar zapatos de plataforma,
eran más liberados de lo que son ahora. O sea, hoy el hombre es aburrido, es plano, no se arriesga. Los hombres de esa década usaban este tipo de cosas. No había un estigma de gay, porque hoy el hombre que usa moda o es raro o es gay, pero no es normal, así lo tenemos estigmatizado en la sociedad. Pero miren las fotos, de verdad, vayan a la historia. Es una de las cosas que yo siempre les recomiendo a mis estudiantes y a mis alumnos. La historia, para poder ser un buen creativo, la tenemos que conocer, porque es de ahí donde vienen los grandes referentes y las grandes inspiraciones. Si ustedes hoy ven la pasarela de Gucci y miran las fotos de sus abuelas cuando estaban jóvenes en la década de los 70, se van a dar cuenta que casi que es como si hubieran sacado esa foto de esa mamá o de esa tía o de esa abuela y la hubieran puesto en una pasarela. Es impresionante el mezclar tejidos, el mezclar texturas, que uno antes veía esas fotos y de verdad a mí me daba risa y decía, mami, ¿tú te vestías así? Sí, así se usaba. Entonces, esta estética masculina vuelve. Entonces, el estampado para los hombres, los procesos de lavandería agresivos, la bota campana para masculino la están tratando de montar, pero hoy no hay un hombre que sea capaz de ponerse una bota campana. El denim block, ojo, esto también tiene una historia y es construir a través de retazos. Y tiene una historia social y política, un poquito más económica que política. Y es como la recesión económica a nivel mundial, que en otras décadas existía, hacía que las abuelas de otras generaciones hicieran la ropa con retazos, o las colchas las hicieran con retazos, lo que realmente llamamos en la moda el patchwork o el trabajo de parches. Hoy el denim block nos habla de eso, obviamente más sofisticado, y para hacer esto a gran escala pues hay que tener una tecnología increíble, porque ya les voy a contar de qué se trata. Es hacer con 2, 3 o 4 o 5 telas una prenda, o con la misma tela, dependiendo de cómo yo la ubique en el corte y la confeccione, pues voy a dar este tipo de sensaciones de retazos. También habla un poco de la historia de cuando en esas épocas anteriores eran 7, 9 y 10 hijos, que el hermano mayor estrenaba y al menor le tocaba todo roto, con remiendos, con parches, como la sobreposición de una prenda sobre otra. Ir soltando el ruedo es porque el muchachito va creciendo y le voy soltando el ruedo y va quedando la marca. Eso se lo cantarán a ustedes sus mamás y sus abuelas, pero hoy se convierte en un tema de moda. O sea, esa economía de reciclar en esa época era muy importante por el tema económico. Hoy la economía de reciclar es importante, ¿por qué? Por el tema no económico sino ecológico. Entonces esta es la razón de este denim block. Y como a partir de retazos yo hago también prendas únicas, hago prendas divertidas, puedo customizar mi propia prenda. Si se me rompe un blue jean lo puedo coser, le puedo poner un parche, lo puedo pintar, lo puedo decorar. Pero esto, por ejemplo, en tecnología es absolutamente costoso. O sea, como marca yo no puedo darme el lujo de sacar 25 chaquetas de estas, a menos que las tenga que pues, vender a unos precios demasiado altos. Pero a través de los procesos de lavandería yo puedo hacer este tipo de procesos. Son reservados, donde yo pongo unos parches, mando a lavar, quito el parche y me queda la marca. O también se puede hacer a través de procesos láser, y eso ya lo verán ustedes cuando visiten la lavandería. Aquí vemos más ejemplos del denim block, que no solo es a través de procesos, sino también de remendar. Lo encontramos también en masculino. Por allá en los 80 también había una marca que hacía blue jeans, que la parte de adelante era en una tela y la parte de atrás era en otra, y si ustedes van a Zara, Bershka, Pull&Bear, allá en este momento los pueden ver, como esos pantalones con dobles tonos. Bueno chicos, ¿qué va a estar en moda entonces en tema de siluetas? Ya hablamos de tendencias, de las 4 tendencias. ¿Cuáles es que eran? Entonces hay 4 historias para construir colecciones. Las marcas no solamente te hablan de una historia, por eso a veces la gente que no estudia diseño o la gente que no está en este mundo de la moda creen que todo se usa. Porque entonces uno va a un almacén y ve lentejuelas, pero entonces ve cuero, pero entonces ve rockero, pero entonces también ve safari, pero entonces también ve florecitas románticas.
Y no es que todo se use, sino que trabajamos diferentes conceptos de moda para diferentes estilos de vida, para diferentes gustos del consumidor. A la rockera punkera no le van a vender una flor ni a bala, le venden la rosa llena de espinas posiblemente. Entonces, y a la romántica, super naive, super cute, no le van a vender una camiseta llena de mensajes un poco más duros o de rock. Entonces, dependiendo, por eso hay muchas historias y muchos conceptos de moda, porque hay diferentes estilos de clientes. Prendas imprescindibles para esta temporada, a pesar de que sea primavera-verano. Ojo que cuando yo hablo de primavera-verano, también le estoy hablando a un universo completo, y no en todo el mundo estamos en invierno, o estamos en verano, o estamos en primavera. Entonces, y como ya estamos globalizados, una marca como Zara tiene que pensar que en Colombia en este momento estamos a unos climas y no nos pueden mandar todo en peluche, porque nos morimos del calor o simplemente porque no van a vender. Entonces, los abrigos en denim, abrigos largos, ¿se acuerdan de los kimonos del año pasado? Que todavía siguen estando vigentes. Entonces ese kimono, el mundo de denim lo lee y lo vuelve abrigos largos. ¿En qué tejidos? En tejidos muy livianos, de 4 o 5 onzas, con tencel o con lino. Las chaquetas, la chaqueta tipo vaquera, la chaqueta bomber jacket o la chaqueta tipo safari. Son como esas 3 chaquetas que si vamos a trabajar como colección, pues no nos deberían faltar. En masculino encontraremos la chaqueta también tipo sudadera o la chompa, también la chaqueta vaquera. En el tema de femenino, la chaqueta también se seguirá bordando, se le seguirá poniendo flecos, se seguirá redecorando. Y en el tema masculino lo veremos con unos procesos de lavandería más agresivos, rotos, taches, parches. Los oversize, ¿qué quiere decir? Sobredimensionado, como una talla más, las encontraremos en todas las prendas, en las blusas, en los blue jeans, en las bermudas, en las chaquetas, es amplitud ante todo. Si a ustedes, como cuando uno estudia diseño, entonces todos los amigos de uno creen que uno se la sabe toda, ¿cierto? Entonces cuando a ustedes les pregunten, ay, eso tan ancho lo hace ver a uno más gordo, al contrario. Mientras más voluptuoso es uno y más pegado se ve, el volumen se va a ver más. El gordito que nos estorba, la nalga muy grande que tengamos, en fin, estar con prendas más amplias no nos da volumen, al contrario, no lo disimula. Entonces, este tema, y los abrigos y las chaquetas como si fueran del abuelo o del papá, las chaquetas súper grandes, inclusive las mangas se ven más grandes, los hombros son más descolgados. ¿Alguna pregunta por allá? ¿Ah? Por ejemplo, la chaqueta que tú tienes es de esas. Bueno. En masculino, el oversize también funciona. Entonces veremos los pantalones tipo baggies, los pantalones de prensa, los pantalones súper anchos. Las faldas, volvemos a ese mundo ultra femenino de los vestidos y las faldas para femenino, y en el denim se traducen así, o faldas pantalón en tejidos livianos, o la falda típica en línea o tipo pincel también, o las faldas que hoy se están usando con volantes, boleros y todo eso, también en índigo se están usando. Los vestidos, los tipos jumper, las jardineras, los vestidos un poco más románticos, donde encontramos entonces que el inicio es una chaqueta y como esta chaqueta se convierte en vestido, o los chalecos se convierten en vestido, donde podemos mezclar también dos tipos de tejidos, denim con otra tela o dos tipos de denim, uno más pesado arriba y uno más liviano abajo. Vestidos tipo jardinera, más románticos, un poco más femeninos, en telas más livianas también. Y los enterizos, que hace más o menos 2 años eran pegados, súper pegados. Hoy encontramos unos enterizos que se inspiran más en la ropa de trabajo o en los uniformes de las fuerzas aéreas a nivel mundial, o los enterizos simplemente tipo jumper o los overoles, largos y cortos. Los crop pants, que son esos pantalones cortos, pero de bota recta, es la evolución del capri, que el capri es un pantalón pegado a mitad de la pierna, aquí este pantalón es completamente recto,
y vemos que las terminaciones en las botas son distintas, hay desflecados, hay dobladas, dependiendo del look que uno quiera dar, pueden ser desde las más informales hasta las más elegantes y formales. El montpant, ¿por qué se llamará así? Porque eran los pantalones que usaban las mamás de ustedes en los 80, que eran aquí, ¿cierto? Esta es la nueva silueta que posiblemente muchas de las mamás de ustedes hoy los odien, ¿cierto? Porque ya lo usamos, exacto. No, porque ya no podemos volver a esa, pero por lo general, como en el imaginario de nosotras, las mujeres sobre todo, lo que ya usamos en otra década ya no lo vamos a volver a usar, ya no lo queremos. Entonces, el montpant se llama así, es porque era el pantalón de las mamás. O sea, hoy las millennials, que son los que están en las empresas diseñando, lo han bautizado así, el pantalón de su querida mamá. Que tiene diferentes formas, o forma de baggy, o completamente ajustado. Para mí, desde la estética, es el pantalón ideal, porque es recuperarle la cintura a la mujer, porque te hace ver más estilizada, porque te hace ver tu cuerpo tal y como es. Esos descaderados que se usaban aquí, sacan unos gordos que no son gordos, sino que es parte de la nalga que está por fuera. Claro, están acá, esta es la nalga, mi nalga anda acá, donde empieza la cintura, ¿sí o no? Si yo tengo un pantalón en mi cintura, ese gordo no existe, existe es porque ese pantalón descaderado partía la cadera. Entonces, para mí es una de las siluetas que mejor recupera el cuerpo femenino. Entonces, el montpant, los XL pants o los oversize, que son los pantalones hiper mega anchos, las botas amplias, botas acampanadas, que tienen prenses, la silueta bolsa de papel o paperback, que es como la del Dr. Chapatín, que es aquí con prenses. Entonces miren que son siluetas que empiezan a ser amigables con el cuerpo femenino. No tenemos que estar perfectas como en un descaderado para que todo nos quede bien, sino que hoy el abanico de siluetas empieza a crecer. Y como detalles contundentes que no podemos dejar pasar, tenemos las grafías, y es un tema social bien interesante. En estos días, una de las pasarelas de los diseñadores, los modelos salieron con cabezas en las manos, y en una de ellas salió la cabeza de Donald Trump. O sea, cómo a partir de la moda yo soy capaz de expresar mi inconformidad con lo político, lo social y lo económico que está pasando. Entonces, todo este tema de las grafías es, las prendas hablan por ti. Aquí podemos hablar de amor, podemos hablar de ecología, podemos hablar de política, podemos hablar de despecho, podemos hablar del mundo de la droga, o sea, podemos hablar de lo que quiera. Y las marcas, a través de estas grafías, están expresando lo que el cliente o la gente en el mundo quiere y está sintiendo. Entonces, es una súper oportunidad también para las marcas para expresarlo. Prada acaba de sacar una colección de puros cartoons o caricaturas, porque la caricatura desapareció. O sea, la caricatura ya no es lo que era antes. O sea, hoy tú ves Coco y Coco parecen personas disfrazadas de muñequitos. Ya no son muñequitos que parecen ser personas. Entonces, Prada hace como una reflexión a volvamos a los cartoons, y todas para que la miren, busquen la pasarela de Prada para que la miren. Y por eso Fendi también en las carteras pone muñequitos con ojitos y pelito, como volvamos a ser niños, porque hoy los niños ya no volvieron a jugar, hoy ya los niños no tienen juguetes, el juguete es un iPad, pero el contacto con el muñeco que yo puedo armar, desarmar, desaparece. Entonces miren a través de la moda cómo empiezo yo a contar historias y cómo puedo también enseñarle a reflexionar al resto de la gente. Aquí es donde nos damos cuenta que la moda no es frívola, que la moda tiene un alto contenido, inclusive sociológico, psicológico, antropológico. Es que cuando empezamos a ser conscientes de que estamos trabajando para seres humanos, las carreras humanísticas empiezan a coger valor en el proceso creativo y de diseño. ¿Sí? Qué pena contigo, ¿quién le iba a decir algo? Ah, pensé que les había dado pena de mí. Los bordados que vienen tan fuertes, que estamos cansados, que desde el año pasado, desde el año antepasado, los bordados continúan, pero hoy los bordados tienen un ingrediente nuevo,
que son los cristales y las piedras. Otra vez vamos a ver ornamentados los jeans, que venían de estar tan limpios, que era todo muy del hueco y que eso tan redecorado, tan grillo, pues de malas. Todo lo que nos demoramos para limpiar, volvemos nuevamente a cargarnos de esto. ¿Qué pasa? Que es que hay que saberlos diseñar, hay que saberlos llevar, hay que saberlos combinar. Y es importante que ustedes también se vuelvan en asesoras a sus clientas y a sus amigas. O sea, es que no podemos volvernos como unos pesebres ni salir como árboles de Navidad a la calle, sino que todo tiene que tener una medida, un estilo para poder llegar a esto. Dolce & Gabbana es el rey del decorado, es el rey del brillo, es el rey de la ornamentación y su ADN principal es el barroco. Pero todos quieren hacer lo que hace Dolce & Gabbana y todos se sueñan ponerse algo de Dolce & Gabbana, y hablo de todos es a nivel mundial. La gente ama este tipo de cosas porque esto es falso lujo, realmente. Falso lujo. Cuando hay depresión emocional, uno quiere expresar a través de lo que compra, de lo que pone, felicidad, no sé. Entonces, cuando hay una depresión política, social, no sé qué, todas las marcas empiezan a hablar de brillo. Entonces, hoy lo metalizado está de moda, los zapatos, los pantalones, las camisas, entonces uno ve botas plateadas, doradas, oro rosado, oro amarillo. ¿Por qué? Porque hay que renovar y hay que volver al falso lujo. El oro está muy caro, la plata también, pero lo falso no. Entonces, volvemos a hablar de todas estas historias de lujo, de brillo, de exceso, de decoración. Pero estos bordados siempre con un significado o con una historia que contar. Entonces, por eso, aquí el tema étnico, tribal y de otras culturas se vuelve tan rico y tan importante. Entonces, yo puedo contar una historia en la India, puedo contar una historia del África, puedo contar una historia de una cultura suramericana, como la guayú, o como los peruanos, o inclusive como algunas culturas del Brasil. Entonces ya empiezo como a mirar eso étnico que me puede mover. Entonces, con todo esto hablamos de los bordados artesanales, o el remiendo, o los apliques, y las botas campana en su mayor expresión. Entonces, esos boleros gigantes que estábamos viendo el año pasado en los cuellos, en los hombros, en los escotes, plum, ya eso es para abajo. Entonces lo vemos en las botas de los pantalones, en unos casos como Gucci más sofisticado, en un tema más exagerado acá. Y esta historia viene de una cultura tribal que es la flamenca. Entonces, las pepas hoy están de moda, pero hace 2 años están que llegan, que no llegan, que no llegan, que llegan, ya llegaron. Entonces vemos las pepas, los lunares, los boleros y todo este tema un poco más dramático que nos habla de esa cultura flamenca, que es una cultura tribal, obviamente. Las botas desflecadas, en el mercado por allá les están diciendo las traperas, las trapeadoras, entonces ustedes de pronto van cuando vayan a comprar, ¡ay, desflecado como las trapeadoras! Sí, como las trapeadoras. Entonces, estos desflecados, desde esto que verán en la lavandería que cogen y le hacen así con las tijeras, como si fuera una trapeadora, y cuando llegan a los procesos, a las tómbolas, obviamente se desflecan, unas que tienen unos desflecos naturales y otros donde realmente lo que yo les decía, la niña creció, bajen el ruedo del pantalón, que da estos efectos como de deshilachado. Aquí ven el dorado en las botas. Los parches que se hacen a través de procesos de reserva, que pongo el parche, quito el parche, o también puedo hacer esos parches con procesos de lavandería tipo láser, donde el foco realmente es la nalga. Pero las de ellas que son chiquitas, no las de las latinas que son bien grandes. Uno bien nalgón con un parche atrás, no. Entonces hoy el parche lo están poniendo más como en las rodillas, pues es que eso es el foco de atención, ¿sí o no? Y para terminar y ya dejarlos partir, vamos a hablar un poco de los procesos de lavandería, que es la experiencia vivencial que van a tener ustedes
Próximamente, ¿ya tenés agenda, Juli? Sí, ¿ya? Ay, qué chévere. ¿Son 2 grupos? Ah, buenísimo. Aprovechen mucho eso, que ese es como, esa es la cerecita del postre, porque ese es como en donde uno realmente se solla todo, porque es que un índigo llega horrible, como a las manos de uno, y cuando ya uno ve esa prenda salir de la lavandería, es cuando uno se lleva pues como esas sorpresas tan chéveres. Estampación láser, ¿qué es eso? Es una máquina que tiene un rayo, que se programa un diseño, el pantalón se pone o la prenda, y el láser hace lo que el computador ya tiene escrito. Entonces yo puedo ahí hacer la cara de mi novia, la cara de mi novio, puedo hacer rayas, puedo hacer cuadros, puedo hacer arabescos, puedo hacer camuflados, puedo hacer corazones, puedo escribir mensajes, lo que yo quiera se hace ahí. Y es que la fibra se quema con el láser y ese láser va haciendo la forma. Los metalizados se logran por estampación, que es una estampación tipo foil, o se logra por pinturas. Entonces también da, o inclusive por tejeduría, cuando tejo con hilos de poliéster y lurex, que el lurex es un metal que se convierte en una fibra, también da estos efectos de brillo. Las resinas son unos acabados que se le incorporan al textil para varias cosas, o para preservar el color del azul. Entonces por más que yo lo lave en la lavadora de mi casa, la tela no va a cambiar, o le pongo resinas para dar efecto de cuero, o resinas para dar efecto encauchetado, o resinas de color, o resinas para dar brillo. ¿Ya? Las puedo poner en la totalidad de la prenda, o las puedo hacer resinas localizadas. Estas resinas también me sirven para hacer las arrugas permanentes, las que uno se pone y el blue jean no se desarruga. Plantillas y reservas, de las que yo les había contado. Pongo la plantilla, hago un proceso de reserva, luego saco la prenda para que me den estos efectos. Rotos, parches y sobrecosidos, que da esa sensación vintage, empolvado, envejecido, donde yo puedo, hay unos que se hacen con unas máquinas que se llaman vulcanizadoras, que es como cuando uno le pone el parche a un neumático cuando se le daña la llanta, o que se hacen también de manera manual. El efecto pintor está súper de moda también, que puede ser con diferentes colores de pintura o unicolor. Esos efectos pueden ser sí, como el pintor que se va limpiando y va llenando el blue jean de parches, o algunos efectos de salpicado. Los rotos y los destroyed, que es romper al máximo o hacer unos tallones para dar estos efectos. Hoy estamos viendo mucho esto, pero vamos a pasar a unos rotos menos agresivos, porque más que el roto van a empezar a ser los parches, los que van a ser más importantes para esta temporada. El acid wash súper ochentero, que es un ácido, es un lavado a través de un ácido que da este efecto en las telas, como mareado, algunas veces parece como efecto como de piel de vaca. Es que no todo lo que está de moda a uno le gusta, ¿cierto? El estampado láser que les contaba, yo a través del láser puedo hacer todas estas cosas. Y gracias. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna pregunta, quieren, dime. Pues yo quisiera saber por qué dices que el proceso para hacer prendas pues, del estilo con parches es costoso. Por los tiempos de confección en una planta. O sea, porque no es lo exacto, porque primero tú tienes que hacer un molde muy específico, porque cuando vas a cortar piezas tienes que dejar obviamente los temas de costura. Luego acomodar esas piezas en el trazo para que te dé el consumo también es muy costoso, porque es casi que una ingeniería de la prenda. Entonces depende del efecto que tú quieras dar, pones esta pieza así o así, porque lo vas a hacer contra la urdimbre o contra la trama para efectos de proceso. Entonces, no es lo mismo tú coser una camisa donde unes 6 partes, cuello, almilla, perilla, mangas, en un solo cuerpo construir 6 veces, o sea, por los procesos de confección.
es súper costoso por los tiempos en la planta. O sea, si yo voy a hacer 3 o 4 y las puedo cobrar súper caras, no importa, pero cuando yo estoy hablando de un mercado masivo, producir 300 camisas de esas es súper costoso, ¿no? Y hay marcas que lo tienen, Diesel la tiene, G-Star la tiene, pero ¿cuánto vale una camisa de G-Star? 450.000 pesos, ¿cierto? Entonces, pero sí las encontrás, pero es muy costoso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Tienen muchas ganas de irse ya? Ok. Bueno, quiere decir que todo quedó muy claro. Bueno, chicos, entonces ya se pueden ir a hacer la siesta, tomarse un tinto, irse para la casa. A ustedes, muchas gracias. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.